Bienvenidos y bienvenidas a esta semana de oración joven de Anisacate. Queremos darle la bienvenida y bueno, esperamos que nos acompañen toda esta semana. Hoy vamos a hablar de uno de los discípulos de Jesús, Juan. Generalmente se lo llama en la Biblia como el discípulo amado. Juan aparece en principio, cuando recién conoce a Jesús, como uno de los hijos del trueno. En Marcos capítulo 3, versículo 17, lo nombra tanto a Juan como a su hermano Santiago como hijos del trueno. Y esto nos da una característica de cómo eran ellos. Yo cuando pienso en el trueno, se me viene a la mente miedo, se me viene a la mente algo fuerte, y realmente eran así ellos. En Lucas capítulo 9, vamos a buscar en Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48, podemos ver que los discípulos venían discutiendo quién era el mayor de ellos. Y en esos versículos, cuando Jesús se da cuenta de su discusión, les dice que el menor iba a ser el mayor y el mayor iba a ser el menor. Pero lo importante es que en estos versículos podemos ver que los discípulos en ese momento estaban preocupados por ellos mismos. Estaban preocupados por quién era el mejor o quién era el mayor o quién era la mejor persona o la más querida por Jesús. Estaban pensando en las cosas materiales y en las cosas de este mundo. Y esa era su preocupación en ese momento. Dentro de ellos, por supuesto, estaba Juan. Si seguimos leyendo en el capítulo 9, en los versículos a partir del 51, cuenta una parte, digamos, de que cuando ellos llegan a, yo les digo, cuando ellos tenían que ir a Jerusalén, se encuentran con que no querían recibirlo. Y en el versículo 53 dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y el versículo 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Acá podemos ver que su carácter en ese momento seguía siendo el carácter de quererse vengar, el carácter de no aceptar que nadie le haga mal, sino tener una respuesta todo el tiempo, de un carácter fuerte de ellos. Por supuesto, Jesús ahí los reprende y le dice que ese no era el espíritu que Jesús quería tener. Pero podemos ver cómo hasta ese momento Juan era caracterizado todavía por ese apodo que era hijo del trueno. Cuando Jesús elige a los 12 discípulos, muchos, como decía al principio, pensamos que los eligió porque eran buenos, porque lo amaban, y en realidad podemos ver en varias partes de la Biblia, en especial en los evangelios, que ellos tenían defectos, que ellos amaban las cosas de este mundo, que sus preocupaciones estaban acá, y podríamos decir como cualquiera de nosotros hoy. Y lo que a ellos le cambió, que es lo que nosotros recordamos la mayor parte de las veces cuando pensamos en los discípulos, fue ese encuentro que tuvieron con Jesús. Ese encuentro que tuvieron con Jesús, el pasar tiempo, el tener experiencias con ellos, con Jesús, hizo que ellos pudieran ir cambiando de a poco. Y ese carácter que tenían, que veníamos caracterizando como fuerte, un carácter que era prepotente, eran egoístas, fue cambiándose a un carácter amoroso, amable, que podemos ver en otros libros de la Biblia cómo ellos se expresaban especialmente al predicar a Jesús, lo que había sido Jesús. Pero más allá de todo este carácter defectuoso que tenían,
Jesús vio en ellos, en todos los discípulos, un corazón sincero. Y especialmente en Juan, vio que era un corazón ardiente, con ganas de hacer, un corazón cariñoso y un corazón sincero. Juan era el discípulo más joven de todos y era el discípulo amado. Hay una cita que quiero leer que habla de esto. Dice: Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil. Abría su corazón a Jesús. Y me gustó esta cita porque, bueno, caracteriza cómo era Juan, pero dice que él al ser más joven tenía todavía esa inocencia infantil que permitía que no tuviera tantos prejuicios y que pudiera abrir su corazón a Jesús. Entonces dice que él era el discípulo amado, que a pesar de que Jesús amaba a todos, con él tenía una intimidad más cercana, una relación más cercana. Si nosotros leemos en Juan, capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz y cuando ve a su madre María llorar al lado de la cruz, él en el versículo 26 y 27 dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En estos versículos podemos ver cómo Juan había cambiado ese amor propio, ese egoísmo, esa preocupación por las cosas terrenales, y podía recibir a la madre de Juan, a la madre de Jesús, perdón, con tanto amor como si fuera su hijo. Tanto así que Jesús decidió decirle a él que se ocupara de su madre, que en ese momento María era viuda. Y en el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan, Juan quiere explicar su razón, la razón de su carta. En el versículo 1 dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En este versículo él quiere decir que todo lo que ellos vieron, los que oyeron, lo que vieron sus ojos, lo que palparon, dice acá, nuestras manos de Jesús, todo eso queremos contarles, queremos decirles, y para eso era la carta de él. Y en estos versículos podemos ver cómo este hijo del trueno pasó a ser el discípulo amado de Jesús. Y que él, teniendo esa experiencia con Jesús, quería compartirla a las personas que estaban a su alrededor. Y es lo que nosotros queremos también hacer esta semana. Así como la historia de Juan, hay muchas otras más experiencias registradas en la Biblia para que nosotros podamos aprender. Y quiero destacar y terminar diciendo que Juan contempló a Jesús y tuvo una experiencia personal con Jesús. Y eso fue lo que hizo que él pasara de ser un hijo del trueno con ese carácter tan fuerte a el discípulo amado o el discípulo de Jesús. Una persona amante, benevolente, amable, cariñoso. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Todos tenemos defecto de carácter como Juan lo tenía, todos tenemos nuestras diferencias y nuestros problemas también. Pero si nosotros caminamos con Jesús y tenemos esa experiencia con Jesús,
y podemos contemplar a Jesús, siempre podemos cambiar y siempre podemos ser mejor con Él. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana y muchas gracias por escucharnos. Espero que puedan seguir escuchando los demás temas. Así que nos despedimos con un saludo. Gracias. Nuestro pedido de oración de hoy es para que seamos más semejantes a Jesús. Vamos a pedir ayuda al Señor para que nos ayude cada día a ser más semejantes a Él. Nos ponemos en reverencia.